Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos y alumnas de segundo año. Estoy acá para darles la explicación, la introducción a la tarea número 12, que se titula La Declaración de la Independencia y el Plan Continental de San Martín. Perdón, tarea número 11. La explicación tiene un poco la base en la situación general que vivía la revolución, que había empezado, como ustedes recuerdan, en mayo de 1810, y que para 1814 o 15, más o menos esos años, está viviendo una situación bastante particular, porque obviamente se sabía que iba a ser una situación problemática, pero los problemas se van profundizando. ¿Por qué? Porque hay que mantener una guerra contra los españoles, por supuesto, hay que decidir cosas de cómo gobernar este país que está en gestación recién, por decirlo de una forma, qué medidas tomar en el aspecto político, pero también en el aspecto militar y a su vez en el aspecto económico, de ver cómo se podía salvar algo de la economía que todavía no estuviera en crisis, sabiendo que cualquier guerra, por supuesto, pone en jaque cualquier economía, mucho más si se trata de una economía que recién está queriendo empezar a andar. Mientras eso ocurría, las cosas se complican desde Europa. Como siempre decimos, los acontecimientos europeos y los americanos están totalmente en relación. En Europa, hacia esa fecha que dijimos, 1814, 1815, Napoleón había sido derrotado por las coaliciones de distintos países de Europa que se le enfrentan, como podemos nombrar Portugal, Inglaterra, España, Rusia, que se le enfrentan y que obviamente lo derrotan y restauran sus monarquías mediante un movimiento que justamente lleva ese nombre, la restauración monárquica. ¿Qué implica eso? Que todos los reyes que Napoleón había derrocado, que había puesto bajo su poder o incluso había asesinado, vuelven a los tronos, ellos o sus herederos obviamente, y se proponen restaurar, como su nombre lo indica, todo lo anterior. Por lo tanto, en el caso de España, que es el caso que nos atañe a nosotros, el rey Fernando VII, que había sido tomado preso, como ustedes saben, vuelve al trono español y por supuesto se propone inmediatamente poner orden en América, donde sus colonias estaban encarando una revolución de independencia. Por lo tanto, en el Río de la Plata, cuando se enteran de esto, se encuentran en una dicotomía, se encuentran en una encrucijada. O hay que declarar la independencia inmediatamente y decir, bueno, no volvemos bajo el poder español y vamos a por nuestra libertad, con todo lo que eso implica, tomar la responsabilidad de encarar una guerra y una posterior organización nueva del país, o bien volver a la dependencia bajo el poder español y encauzar la cosa por como estaba. Obviamente que eso para los criollos no es una opción y consideran que hay que ir a fondo con la revolución. Y eso implica, como dijimos recién, refrendarlo en el campo de batalla. Y eso es lo que se propone San Martín, y por eso es que yo considero, y mi criterio es que hablemos al mismo tiempo de la Declaración de la Independencia en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816 y el Plan Continental el Plan Continental, que nosotros, si lo vemos desde el punto de vista solamente de Sudamérica, también lo podemos llamar el Cruce de los Andes. Yo prefiero que lo llamemos el Plan Continental porque se trata de el emprendimiento de una campaña militar que implica a todo el continente, sudamericano obviamente, y que tiene como objetivo desde el sur, con el ejército de los Andes a la cabeza San Martín, tomar primero Santiago de Chile, hacer que el pueblo chileno y el ejército chileno se una a la causa libertaria, y de ahí subir hacia el norte por el Océano Pacífico y tomar Lima, que es la ciudad más importante, la ciudad más poderosa, la ciudad española, digamos, con mayor fortaleza de soldados y armamento
que defienden la causa del rey. Por eso los llamamos realistas. Y hacer lo mismo desde el norte de Sudamérica, desde lo que se llamaba en ese momento la Gran Colombia, lo que hoy son Venezuela, Colombia y Ecuador, bajando el ejército de Simón Bolívar hacia Lima, hacia el sur, en un efecto pinza, podríamos decirlo en términos de estrategia militar, y tomar Lima ambos ejércitos. El de Bolívar viniendo desde el sur hacia el desde el norte hacia el sur, perdón, y el de San Martín desde el sur hacia Lima. Encontrarse ahí y por fin lograr. Lo que pasaba era que también había un problema en el Alto Perú. El Alto Perú es lo que hoy es Bolivia, donde los realistas también intentaban venir hacia el sur. Todo esto lo van a ver perfectamente en los mapas que yo le adjunto al trabajo, para que ustedes se ubiquen en el espacio de lo que pasaba. En lo que hoy es Bolivia, que en ese momento se llamaba el Alto Perú, se producía una invasión, por decirlo así, desde Perú hacia Bolivia y hacia lo que hoy sería la Argentina, el norte de Chile, las provincias de Salta y Jujuy, de los realistas. Esa frontera norte había que defenderla. Y eso es lo que hace el general Güemes con sus gauchos, llamados por su fiereza, por los enemigos, los infernales, que le da la posibilidad a San Martín de hacer lo que nosotros más o menos conocemos ya, porque lo venimos estudiando muchas veces durante toda la trayectoria escolar: el cruce de los Andes, liberación de Chile y posterior de Perú en conjunto con Bolívar. Pero todo esto es posible porque justamente Güemes logra la defensa del altiplano, la defensa de lo que se llamaba Alto Perú en aquel momento y hoy es Bolivia. Esta situación es la que hace que nosotros tengamos como héroes de nuestra revolución a San Martín y a Güemes en esta época, así como ya hablamos en otra ocasión de Belgrano, de Castelli y de Moreno. Pero en este caso, lo que vamos a rescatar es la acción de Güemes en el norte argentino, como dijimos recién, o también, por supuesto, el Alto Perú, y obviamente el Plan Continental de San Martín, que consiste en armar el ejército de los Andes en Cuyo, más precisamente en Mendoza, cruzar los Andes con todo el ejército a Chile y de ahí a Perú. Espero que el texto y los mapas y el pequeño artículo que yo ahí les pido que lean sobre Güemes sean de su agrado y que se pueda comprender la relación tanto de la Declaración de la Independencia en Tucumán en el Congreso con la campaña, por decir de una manera, de San Martín haciendo todo lo que dijimos recién. Cualquier cosa estoy a su disposición, hagan las consultas que consideren pertinentes y me despido de ustedes como siempre recomendándoles que no toleren ningún tipo de violencia, que no discriminen y que sean felices. Muchas gracias.